porque podemos estar juntos una vez más, de a poquito ir palpitando la vuelta a la casa del Señor, pero juntos, cual sea la situación, juntos delante de la presencia de Dios. Hoy nuestros hermanos nos están dirigiendo desde el templo, mejor dicho, y hermoso poder ver el templo, poder ver el púlpito. Ya vamos a estar allí, pero igual con el Señor en medio nuestro, con los brazos bien altos, porque alabamos y honramos el nombre del Señor. Y recuerda, ¿no? En las veces anteriores estuvimos charlando un poquito acerca de lo que el apóstol Pablo, en la carta que le escribe a Timoteo, en la segunda, advierte, ¿no? De estos últimos tiempos, que iban a ser tiempos realmente peligrosos, nos dice. No muchos decimos difíciles, distintos, y evidentemente la palabra del Señor nos prepara para que estemos nosotros en condiciones de afrontar estos tiempos y poder hacerlo en victoria, tomados de la mano de Dios. Si te recordás, estábamos hablando en la segunda carta de Timoteo, a Timoteo del apóstol Pablo, en el capítulo 3. Y comienza este capítulo diciendo, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, peligrosos quizás como los que estamos viviendo hoy. Y él nos decía, el apóstol Pablo, en la primera parte, de que el ejemplo de haberlo visto trabajar a él para Timoteo era un baluarte, es tener algo en qué tomarse para que los tiempos no sean peligrosos, sino que él los pudiese gobernar en el nombre del Señor. Y hablaba de su ejemplo, que para gloria de Dios, cuánta autoridad tiene el apóstol Pablo para hablarnos de su ejemplo, de lo que él y de la forma en que él sirvió al Señor. Y decía a Timoteo, que había sido su discípulo y que le había acompañado en todas, digamos, sus aventuras para servir al Señor, en sus viajes misioneros, en las distintas iglesias, en las distintas ciudades. Él había visto al apóstol Pablo ser apedreado, ser perseguido, ser encarcelado, pero ¿sabes qué? También le dio permanecer firme, tomado de la mano del Señor, en esos tiempos que también eran peligrosos. Pero allí el apóstol Pablo le dice, pero tú, en otras versiones dice, más tú, como diciendo, no tengas miedo. Has visto cómo he vencido, has visto cómo he podido salir triunfante aún de las situaciones más difíciles, así que tenelo presente. Y lo segundo, vamos al versículo 13 del capítulo 3, dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados. No nos advierte que va a haber personas que van a salir a engañar a los hijos de Dios, o su propósito va a ser ese, y mientras nosotros estemos preparados en el Señor, no vamos a ser engañados, no vamos a ser alejados del camino del Señor, pero que tenemos que estar nosotros preparados, instruidos en la palabra de Dios y haciendo la obra que el Señor nos llamó. Y entonces de vuelta le vuelvo a decir en el versículo 14, pero persiste tú, de vuelta más tú, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Y quería que podamos rescatar brevemente 3-4 aspectos de esta palabra, de lo que el apóstol Pablo, o lo que mejor dicho, el Señor a través del apóstol Pablo, nos quiere enseñar, nos quiere preparar, como dice esta palabra, ¿no? Y lo primero es que tenemos que entender la necesidad que tenemos los hijos de Dios de aprender la palabra de Dios, de tener un contacto, en este caso sí estrecho, con la palabra de Dios, tener la palabra de Dios presente en nuestras vidas, conocerla y aplicarla. Aquí nos cuenta que Timoteo tuvo la oportunidad de ser instruido en la palabra de Dios desde muy pequeñito. Hay un historiador judío que dice que desde los pañales Timoteo recibía palabra de Dios, que mamaba a través de su madre la palabra de Dios. ¿No? Entender que cuando la mamá le daba de comer, ya le estaba enseñando la palabra, aunque era muy chiquitito cuando la amamantaba, y ya recibía palabra de Dios. Había un orgullo de los judíos que decían que los niños, cuando sean grandes, pueden olvidarse de sus nombres, pueden olvidarse de cómo se llaman, pero jamás olvidarían la ley, la palabra de Dios, porque de chiquitos habían sido instruidos. Seguían lo que el Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aún de viejo no se apartarán de él. ¿Sí? Ellos traían muy presente este proverbio y lo ponían en práctica. Y
Fíjate que ahí en Hechos 16.1 nos cuenta la palabra que Timoteo tenía una mamá judía, pero su papá era griego, ¿sí? Y en 1 Timoteo 5, perdón, 1.5, 2 Timoteo 1.5 nos cuenta que su mamá se llamaba Loida, su abuela se llamaba Loida y su mamá Eunice, y las dos instruían a Timoteo en la palabra de Dios, desde chiquitito. Lo importante que es esto, ¿no? Quizás muchos conocimos al Señor de grande, como yo, pero qué importante es instruirnos en la palabra de Dios. El apóstol Pablo, la palabra de Dios, el Señor a través de su palabra nos enseña que debemos entender la necesidad, la urgencia de conocer la palabra de Dios, de ser instruidos en la palabra de Dios. Los que somos papá, la importancia de instruir a nuestros niños en la palabra de Dios, para que este proverbio, esta promesa del proverbio, pueda ser cierta también en sus vidas. ¿Sí? Es importante que estudien, por supuesto, es importante que conozcan los cuentos que siempre les enseñamos, pero no pueden desconocer la historia de David, la historia de José, la historia de tantos que están en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Ellos tienen que conocer la palabra de Dios, para que ya de chiquitos sean fortalecidos en la palabra y no sean engañados, para que puedan seguir adelante y que estos tiempos que son peligrosos no lo sean para ellos, porque van a estar instruidos en la palabra de Dios. ¿Sí? Y Pablo nos lleva a esta deducción, ¿no? De que si estamos fieles a la palabra de Dios, es la buena manera de enfrentar estos tiempos peligrosos. Porque si no conocemos la palabra de Dios, podemos ser engañados. Mirá, en 1 Timoteo, el mismo apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 5, nos dice: el propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón puro, de una conciencia limpia y de una fe sincera. Pero algunos no lo entendieron, se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Qué importante, ¿no? Lo que el apóstol Pablo nos quiere enseñar. En este momento le enseñaba a Timoteo, que iba a estar a cargo de una iglesia, de una gran congregación, y también ahora a nosotros, para que podamos ser esos hijos fieles, de que sepan entender los tiempos, que sepan entender la peligrosidad de los tiempos y que podamos estar firmes, que podamos sentirnos seguros, de que no hayan quien nos pueda engañar. ¿Por qué? Porque conocemos la palabra, porque fuimos instruidos y seguimos instruyéndonos cada día en la palabra de Dios y hacemos y la ponemos por obra. Y lo segundo que quería rescatar es que podemos confiar en esta palabra, nos dice aquí, porque toda la Escritura, se refiere a la Escritura, se refiere a la Biblia, se refiere allí al Antiguo Testamento, que en ese tiempo estaba agregándose al Nuevo, que es inspirada por Dios, y que no es de las posibilidades de un ser humano, que no es del conocimiento de un ser humano, ni de la capacidad de poder entender las cosas, sino que es inspirada por Dios, que es exhalada por Dios, nos quiere decir. Y el mismo apóstol Pedro, el otro apóstol, dice en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, qué bueno es entender que esto tiene eso, por eso son las Sagradas Escrituras, porque dependen de Dios y no de los hombres. El Señor utilizó hombres más allá de sus capacidades, más allá de sus conocimientos, y los usó en un buen término. ¿Para qué? Para que pueda llegar su palabra a nuestras vidas. Por eso la palabra de Dios es sobrenatural, por eso es tan buena al instruirnos, por eso podemos confiar en ella. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, es inspirada por Dios. Otra de las cosas que nos dice es que nos da sabiduría para recibir salvación en Cristo Jesús. Amén, ¿no? Y la Biblia siempre fue ese camino para todo ser humano que te lleva a Dios. Es el único libro que tiene sabiduría para acercarte a Dios, para poder encontrarte con el Señor. Mismo Martín Lutero conoció la palabra de Dios, pudo entregar su corazón a Cristo leyendo la carta a los romanos. 1000 y pico de años después de que fue escrita esta carta, casi 1500 años después, Martín Lutero, leyendo la carta a los romanos, conoció a Cristo. ¿Por qué? Porque la misma palabra tiene sabiduría y nos instruye, dice el apóstol Pablo, para salvación que es en Cristo Jesús. Ningún otro libro tiene esta sabiduría, ningún otro libro tiene la trascendencia espiritual que tiene la palabra de Dios. Por tantos y tantos años
hombres y mujeres han dedicado sus vidas para tratar de encontrar la mentira, para tratar de demostrar que no es palabra de Dios, que tan solo es un invento de hombres, y ninguno lo ha logrado, mi querido hermano. Ninguno lo ha logrado, y la palabra de Dios sigue firme, siendo el baluarte, y tiene que ser el baluarte de nuestra fe, de nuestra creencia, para que podamos estar nosotros seguros de que estamos en las manos de Dios, de que todas sus promesas son ciertas y que cada una de ellas se va a cumplir en nuestras vidas. Que podemos tomarnos confiadamente de su mano y seguir adelante. No importan los tiempos, porque en todo tiempo está nuestro Dios. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice su palabra, así que podés estar tranquilo, que se levanten, miren tu contra, el Señor está con vos. Y su palabra, que es tan importante como nos recalca aquí el apóstol Pablo, este es uno de los pasajes, tan solo de los tantos, que el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, escribió para que estemos nosotros entendiendo la necesidad que tenemos de conocer la palabra de Dios, de instruirnos, de instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, para que puedan estar firmes, para que puedan estar protegidos, conociendo y experimentando el amor de Dios en sus vidas. ¿Sí? Lo otro que quería que podamos estar hablando un poquito es que aquí la palabra nos dice que nos enseña toda verdad, nos instruye en la verdad. Y esto qué importante, ¿no? Porque aún aquellos que creen buscar la verdad cometen un error si no leen la Biblia, ¿no? Porque allí nos enseña verdad, y aún aquellos que dicen y afirman no creer en Dios, deberían leer la Biblia para no engañarse a sí mismos, ¿no? Y poder comparar todo lo que la palabra dice con lo que ellos creen. ¿Sí? Los gnósticos tenían sus libros fantásticos en aquel tiempo y en ellos basaban toda su creencia. Igual toda la herejía también tenían literatura en la cual les apoyaban sus creencias. Pero qué importante es entonces que todo el mundo pueda leer la palabra de Dios, pueda leer la Biblia y obtener la verdad que la palabra de Dios nos quiere dar. Nos habla de Dios, nos muestra su corazón, nos muestra su poder, su gloria. En el Antiguo Testamento nos anuncia la venida de un Salvador, el Nuevo Testamento nos confirma la existencia y el ministerio del Salvador Jesucristo nuestro Señor, y nos enseña toda verdad. Entonces, qué importante es tener como baluarte a la palabra de Dios, qué importante es dar el valor que realmente tiene para nuestras vidas, poder entender el poder y la gloria que el mismo Señor le ha dado. Y como dice el apóstol Pablo cuando comienza este capítulo, porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, ¿sí? Peligrosos, que andan cuantos buscando engañar a los hijos de Dios. Creo que se entiende un poquito cuando el Señor Jesús en el Apocalipsis dice que no estemos, que estemos fríos o que estemos calientes, no estemos tibios. Porque el Señor sabe que si estamos tibios vamos a ser arrebatados, vamos a ser confundidos, vamos a ser llevados por pensamientos extraños, por doctrinas de hombres, como dice la palabra. ¿Sí? Y mira que cuando no se conoce la palabra de Dios, muchas comunidades religiosas han negado la lectura a sus creyentes, a sus seguidores, no han estimulado la lectura de la palabra. ¿Y qué pasó con esto? Y que se potenciaron las tradiciones religiosas, las doctrinas de hombres, entran con autoridad, con mucha fuerza a la vida de las personas. ¿Por qué? Porque no se lee la palabra, porque no se lee con amor, con mucha diligencia, con ganas de querer conocer a Dios, con ganas de entender y de poder aplicar lo que la palabra de Dios nos está diciendo. ¿Sí? Si vamos a Efesios 4:14, nos dice que entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. Mis queridos hermanos, hoy abundan esas nuevas enseñanzas, hoy abundan las gentes que usadas por el diablo buscan confundir a los hijos de Dios. Y creo que es la misión que tienen el enemigo, arrebatar a los hijos del Señor, errarlos del camino, hacer creer a las personas que la misión de la iglesia no es la que Dios quiere, y cuántas cosas y doctrinas y tradiciones se levantan, pero al pueblo de Dios que conoce la palabra de Dios, que practica la palabra de Dios, que la toma como su fe de creencia y de norma de vida, ningún viento de doctrina ni ninguna cosa lo podrá alejar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mi hermano, una y mil veces recalcar la importancia
de la palabra de Dios. El valor que tiene para nuestras vidas, la importancia que tiene para que podamos vivir días de victoria, aunque los tiempos sean difíciles, aunque los tiempos sean distintos, aunque los tiempos sean peligrosos. Si somos fieles a la palabra de Dios, estamos en bendición. Podemos andar en victoria, podemos estar seguros de que vamos a triunfar, de que no va a haber río que nos detenga, ni fuego que nos queme, porque vamos a estar tomados de la mano de Dios y nadie nos va a confundir, ¿sí? Y entonces, rescatemos lo que la palabra nos quiere llamar a este tiempo, ¿no? Que debemos conocerlo, mis hermanos, vuelvo a decir 1 y 1000 veces, debemos conocer la palabra de Dios. No es algo más, no es si tengo tiempo, no es si puedo, es hacer el tiempo con mucho amor, con mucha diligencia, para que el Señor vea la importancia que nosotros le damos a la palabra de Dios. Hoy en el devocional decía que el Salmo 119 es una fuente de alabanza, de amor al poder de la palabra de Dios, y qué bueno es que podamos nosotros, con ese amor que el salmista escribió, ese salmo, también nosotros acercarnos a la palabra de Dios y con mucho amor leerla, sabiendo que es la palabra que viene del Padre, la palabra que viene del Señor, la palabra que viene del Rey de Reyes, y que está dispuesta para que vos puedas entenderla, para que puedas tomarla y para que puedas sentirte seguro al conocerla. El apóstol Pablo, verán en todas sus cartas algo, siempre pone con respecto a que no seamos confundidos, que se van a levantar. El otro apóstol dice que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y mi querido hermano, si no conoces la palabra, eso es una presa fácil de esos que el enemigo puede devorar. Debemos conocer la palabra. Y me encanta cómo termina este pasaje. Dice el versículo 17 del capítulo 13 en que estábamos de 2 Timoteo, que todo esto ¿a qué? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Dice que esas buenas obras ya las preparó el Señor de antemano, de hace mucho, desde la creación del mundo, para que vos y yo pudiéramos transitar por ella. Y aquí vemos un ciclo, ¿no? De que la palabra de Dios no se trata tan solo de conocimiento, no se trata de acercarnos por curiosidad, sino que nos acercamos para poder cumplir. Allí se cumple el ciclo, porque si no tan solo es conocimiento y no nos sirve, porque quedaría mitad del plan de Dios. El plan completo es que podamos acercarnos, podamos conocerla y que podamos estar preparados a través de ella para toda buena obra. Allí termina el ciclo, en la buena obra. Allí cierra el círculo cuando entendemos, cuando nosotros sabemos la palabra de Dios y la aplicamos. Porque si tan solo la conocemos, no termina en bendición. No sería más que un simple conocimiento. Y la palabra dice que el mucho conocimiento envanece, más el amor es el que edifica. ¿Sí? Y entonces la palabra de Dios nos lleva a la acción en amor de Dios. ¿Sí? Allí se completa el ciclo, para que nosotros podamos andar así como el Señor quiere que andemos en esta tierra, para que un día podamos estar con Él toda una eternidad en el lugar que el Señor Jesucristo nos ha ido a preparar. Mi querido hermano, entonces, adelante con la lectura de la palabra, adelante con meditar en la palabra de Dios y adelante en ponerla por obra, en esforzarnos en poner por obra todo lo que el Señor nos indica a través de su palabra. Y dice que está capacitada para prepararnos perfectamente, no necesitamos otra cosa más, no necesitamos ninguna tradición religiosa, no precisamos ninguna doctrina de hombres más. La palabra de Dios es más que suficiente para que vos y yo podamos conocer a Dios, podamos conocer su voluntad y podamos andar en ella. No hay nada más que agregar a esto, porque el Señor todo lo puede y lo ha preparado para que así nosotros podamos andar en su voluntad. Así que, mi querido hermano, te invito a que oremos, te invito a que podamos estar nosotros en coinonía, en el Espíritu del Señor, en que podamos seguir anhelando tiempos mejores, aunque, ¿por qué? Porque el Señor está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis hermanos, les digo que oremos, que pongamos esto en las manos de Dios, que le pidamos a Dios que podamos nosotros en nuestras vidas levantar amor por la palabra de Dios.
y que podamos sentir necesidad, urgencia de estar cada día en la palabra de Dios meditando. Ese contacto que tenemos con nuestro Dios, que vamos a poder conocer qué es lo que Él nos dice para cada día, qué es lo que nos dice para nuestra vida, y que podamos andar en las buenas obras que Él preparó de antemano, que su misma palabra nos dice. Así que adelante, no seamos tibios con esto, estemos calientes de la forma que el Señor nos pide delante de su presencia, para que Él no nos vomite, porque Él sabe que si estamos tibios y hacemos las cosas a medias con el Señor, algún viento de doctrina nos puede confundir. Si alguna nueva enseñanza puede llegar a nuestras vidas y hacer de nosotros una gama de problemas que nos aparten del camino, que nos hagan bajar la mirada de Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Así que oremos, ¿sí? Padre, en el nombre de Jesús, estamos en tu presencia, oh Dios, y nos gozamos, oh Dios, de poder estar todos juntos hoy delante de ti. Cada uno en su hogar todavía, Señor, pero unidos en tu espíritu, delante de tu presencia, Señor, elevándote alabanza, adoración, Señor, y dándote gloria, papá, dándote gloria tan solo a ti, Señor. Papá, levantá en nosotros, Señor, hambre, sed de tu palabra, Señor, como dice el profeta, papá, para que podamos nosotros cada día entender la necesidad, Señor, y sentir deseos de estar delante de tu palabra, Señor, para que tu palabra nos instruya, nos haga, Señor, siervos fieles, nos haga, Señor, siervos poderosos en tu Espíritu Santo, Señor, y que estos tiempos que son peligrosos, como dice tu palabra, Señor, podamos gobernarlos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, y que podamos extender tu reino, y que podamos llevar esperanza, palabras de esta, Señor, nueva noticia de bendición para todo ser humano. Señor, que Jesucristo vive, que Jesucristo reina y que Él es el Señor por los siglos de los siglos. Señor y Padre, en el nombre de Jesús entregamos nuestras vidas y clamamos, papá, por aquellos que aún no te conocen, Señor, por aquellos que, Señor, el enemigo tiene sus ojos vedados, cerrados, Señor, que están en tinieblas espirituales, papá, para que, Señor, tu palabra llegue a sus corazones, a sus vidas, y como un día nos libertó a nosotros, Jesucristo, también haya libertad para todos aquellos que se atrevan a creer y declarar que Jesucristo es el Señor. Gracias, Padre, por el perdón que es en Él, y Señor, gracias porque tu palabra nos fortalece, nos sostiene, Señor, y nos instruye, como dice aquí, Señor, para toda buena obra. Gracias, papá, y gracias por este tiempo que podemos estar delante de tu presencia. Nos gozamos, Señor, porque sabemos que este es el día que has preparado para que estemos contigo como familia, como pueblo, Señor, dándote honra, gloria y alabanza. En el nombre precioso de Jesucristo, Señor, dejo todo en tus manos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos. Dios les bendiga.